Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Global Business Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial que representa el verdadero significado del liderazgo con propósito. Su historia es una mezcla muy poderosa de vivencias, experiencias, visión estratégica y un real compromiso con el desarrollo social y empresarial. Estamos hablando de la señora Amelia Reyes Morel, presidenta de AF Comunicación Estratégica. La señora Amelia Reyes tiene un máster en Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo. También tiene un posgrado en Dirección de Recursos Humanos y especialización en Relaciones Públicas. De igual manera, es licenciada en Psicología Industrial y ha recibido reconocimiento por la Fundación Universitaria Dominicana por haber obtenido el más alto índice académico de la facultad. Con más de 30 años de experiencia en empresas multinacionales y nacionales líderes como IBM, Citibank, Cemex, como responsable de las áreas de recursos humanos, comunicación y asuntos corporativos, publicidad, seguridad industrial, salud y medio ambiente. Ha participado como conferencista invitada en diferentes congresos nacionales e internacionales. En estos escenarios ha abordado temas de relaciones públicas, responsabilidad social corporativa, comunicación interna y externa y turismo de salud. Reconocida 2 años consecutivos por la prestigiosa revista Factor de Éxito como una de las 50 mujeres exitosas e inspiradoras por su liderazgo en el 2023 y 2024. Seleccionada por la Asociación Dominicana de Prensa Turística, ADOMPRETUR, por ser una de las 12 mujeres destacadas por sus aportes al desarrollo y dinamismo de la principal industria de República Dominicana, el turismo, en el 2024. Reconocida por el reputado premio Conecta B2B Awards 2023, República Dominicana, en la categoría Mujer Innovadora, a través de sus comunidades editoriales, mercados y tendencias, Eat Now y Construir. Ha sido incluida en la selección especial realizada por la importante revista MediHealth en liderazgo de la mujer en el sector salud en el año 2023. Seleccionada como una de las 50 mujeres poderosas de la República Dominicana 2023 por la destacada revista internacional Forbes. Reconocida por Resumen de Salud, medio digital especializado más importante del país, por sus destacados aportes a la comunicación de salud y el turismo de salud en República Dominicana en el año 2022. Actualmente forma parte del Consejo de Pasados Presidentes de la Fundación Dominicana de Desarrollo y cofundadora de la Fundación Cemex Dominicana. Ha sido docente de Comunicación de Crisis en la Maestría en Alta Gerencia Pública de la Pucamaima. Señores, un placer presentarle a la señora Amelia Reyes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo que no se comunica no existe y todo comunica. Gracias, Nelson, por esta invitación para hablar de lo que para mí representa mi pasión, que es precisamente la comunicación. Bueno, pues realmente hay muchos temas que compartir. Y yo, después de haber leído esta semblanza tan interesante y toda esta trayectoria profesional, me gustaría que usted la reúna en unas breves palabras. ¿Cómo describiría usted toda su trayectoria profesional en estos últimos más de 30 años? Bueno, como dice un conferencista muy famoso, muy reconocido, cuando ya uno tiene juventud acumulada, pues es evidente que uno va a tener que tener una trayectoria un poco más larga. Yo creo que ha sido una gran oportunidad lo que a mí se me ha presentado en la vida. Primero, desde la formación como psicóloga industrial, que desde que estaba en el colegio yo sabía que iba a ser psicóloga o psiquiatra. Y luego con la oportunidad de trabajar 20 años en 3 empresas líderes que me permitieron un gran aprendizaje en la vida a través no solamente de lo que se aprende directamente con la política de la compañía, con los procedimientos, con la metodología, sino a través de los compañeros, que como eran empresas multinacionales, eran de otras culturas, de otros países. Este intercambio me permitió enriquecer mucho mi visión. Y yo digo que también hay algo que es fundamental, quienes te tocan como líderes, te marcan.
y tuve pues líderes que marcaron el camino de una manera que me hicieron un mejor ser humano, una mejor profesional y que me habilitaron para luego en el futuro, sin yo saberlo cuando empecé a trabajar, pues también liderar equipos de una manera que pudiera sacar lo mejor de cada uno de ellos y sobre todo, que para mí es muy importante, que ellos sintieran satisfacción por sus logros. Y esta combinación de carrera como psicólogo y luego la formación complementaria que como consultora he tenido que ir desarrollando de manera continua como especialista en relaciones públicas, con máster en comunicación, relaciones públicas y protocolo, la educación continua, el aprendizaje que uno tiene a través de sus propios clientes, que es mucho, me ha permitido pues sencillamente hacer lo que me gusta, compartir lo que la vida me ha permitido con los demás. ¿Para qué? Para mí lo más importante es mejorar el entorno, mejorar calidad de vida. En este momento de mi vida, pues dejar un legado de lo mucho o poco que los demás puedan aprender. Muy bien, interesante. Vemos que usted ha participado en varias facetas profesionales, desde los recursos humanos, la comunicación, las relaciones públicas. ¿Qué le ha inspirado más? ¿Qué le ha motivado más? ¿Qué le ha apasionado más de todas estas áreas, independientemente de lo que usted esté haciendo hoy? Bueno, yo lo que creo que a mí lo que me gusta es la gente. Y la gente tiene mucho que ver con la comunicación. Claro. La comunicación es transformadora. Si podemos ver el impacto que tiene la comunicación hoy día, lo podemos evidenciar más. La comunicación es una herramienta extraordinaria. Decía sanadora porque recientemente estuve escuchando un podcast precisamente de una doctora de neurociencia y hablaba mucho de la inmunoendocrinología, psicoinmunoendocrinología, porque la palabra, la comunicación, el contacto, la empatía sana y asimismo transforma las organizaciones. La comunicación conecta. La comunicación inspira, lidera. Entonces, cuando hablas de psicología, hablas de conducta humana, de comportamiento, lo cual ha significado una gran ventaja en mi vida haber iniciado por esta etapa. Entonces, si me preguntas, ¿qué me gusta? Bueno, todo lo que tenga que ver con la gente, todo lo que tenga que ver con la transformación de las personas a través de la comunicación, a través de generar empatía, a través de conectar, a través de integrar y a través de inspirar y liderar, que eso lo podemos lograr enormemente a través de una comunicación con propósito. Bueno, obviamente se puede concluir que la comunicación, ¿verdad? Juega un papel importantísimo ya en el desarrollo profesional suyo y como usted ve esta área como tan importante y me imagino que esto la lleva a fundar AF Comunicación Estratégica. Si bien empecé por comunicación interna, precisamente en recursos humanos, la comunicación interna tiene una relevancia fundamental. De hecho, una de las grandes fortalezas que podemos exhibir es esa conexión que nosotros podemos tener entre lo que es comunicación interna y comunicación externa. Después podemos hablar un poquito, eso fue uno de los motivadores que nos llevó a fundar AF Comunicación Estratégica, porque vimos ese espacio vacío que necesitaba ser llenado. Entonces, sí, la comunicación es esencial. La comunicación es el sistema nervioso de una organización, por ejemplo, para que entendamos mejor el impacto que tiene. Pero también vemos hoy día donde hay una comunicación digital que llega a otro nivel, que es inmediata, que nos invade continuamente. Todavía, ¿cuán importante es esta herramienta? Ahora, es una herramienta muy poderosa, pero también tenemos que decidir cómo la vamos a utilizar. Entonces, nuestro aporte, nuestro interés, nuestro deseo es hacerlo de una manera ética, de una manera transparente, de una manera que genere beneficios, porque también puedes utilizar la comunicación para un tema de manipulación. Que, por ejemplo, el otro día también estaba escuchando a alguien hablando de cómo en Stanford nace Instagram y cómo nace a través de un curso que buscaba precisamente de alguna manera manipular la generación de dopamina y por eso son tan adictivas. Entonces, cuando nosotros trabajamos en comunicación, lo que queremos es un tipo de comunicación que no busque la manipulación, que busque hacerlo de manera responsable.
transparente, honesta. Yo creo que en comunicación, cuando trabajamos, por ejemplo, con otro tema que podemos hablar, es que son tantos, que es apasionante, de comunicación de crisis, es la transparencia, la honestidad, la claridad, no el maquillaje. Entonces hay una pasión por todas estas áreas que envuelven la comunicación. Comencemos por la comunicación interna, hacia adentro de la organización. Bueno, la comunicación interna es esencial. Yo recuerdo que cuando trabajé en Cemex, que en Sí. Cemex el área de yo tenía recursos humanos, salud, seguridad y medio ambiente, Sí. no tenía comunicación. Yo solicité a la semana de entrar, yo necesito la comunicación interna para conectar, porque esto ayuda a construir culturas organizacionales fuertes, además de la reputación interna de la organización. Recuerdo que me dijeron, mira, es que comunicación, el paquete es entero. Si tú lo quieres, tiene que tener externa y asuntos corporativos. Y yo digo, bienvenido sea, porque hay un tema esencial para que la comunicación sea verdaderamente impactante y efectiva, y es la coherencia. Entonces tenemos que empezar por dentro. Y esto lo podemos observar. Vemos compañías grandes, incluso compañías líderes, compañías muy importantes, que tienen una comunicación externa muy poderosa, muy continua, muy estructurada. Sin embargo, si tú te pones a observar, hay cierta debilidad. ¿Por qué? Porque lo que sucede dentro de la organización no es lo que pasa fuera de la organización. Entonces siempre digo, primero trabajamos este público, ese stakeholder que es fundamental, que son nuestros propios empleados. Hay empleados que se enteran de las cosas, noticias importantes de su propia organización por las redes sociales, Claro. O se enteran porque un vecino se lo comentó, que escuchó a alguien que esto iba a suceder. Y usted, que es el embajador, el vocero más autorizado de la organización, no tiene esa información. De hecho, hay líderes o directivos, para ponerlos en el plano correcto, que dicen, no lo comentes acá adentro hasta que no lo publiquemos. Entonces también, si hay un tema, imagínense, legal, usted lo hace por mínimo al mismo tiempo. Claro. Pero no puede ser que tus amigos, tus vecinos, alguien te envíe, te comparta algo de las redes sociales, de lo cual tú no tenías ninguna idea y a ti te impacta. Y de hecho, ahí se conecta, y esa es la belleza de la comunicación. Esto es sistémico, ahí se conecta la responsabilidad social, porque usted también tiene que ser responsable con ese stakeholder e incluirlo. Entonces, por eso vemos la comunicación como una herramienta muy poderosa, y por eso vemos que es necesario primero empezar por lo primero. Empecemos por una buena comunicación interna dentro de la organización, que, como decíamos, es el sistema nervioso de la organización, es altamente poderosa, te permite conectar, te permite construir una cultura organizacional más sólida, te permite inspirar a los equipos de trabajo, te permite integrarlos. Entonces, la comunicación interna debe de ser la base y debe de ser coherente con lo que nosotros vamos a proyectar hacia lo externo de la organización. Obviamente, internamente, comunicarse brinda desafíos muy importantes, porque pensar igual, que estemos alineados, que conozcamos la visión, que nos demos cuenta que debemos perseguir un propósito común. Obviamente, son desafíos que se imponen en este tipo de comunicación hacia lo interno de la empresa. Pero una vez ya estamos en el camino de pensar igual, que no es tan fácil, porque tenemos que lograrlo hacia adentro. Entonces tenemos el desafío de ir a comunicar hacia afuera de qué somos, de qué estamos hechos, cuál es nuestro propósito en el mercado, cuál es nuestra propuesta de valor, qué estamos dispuestos a hacer por nuestros clientes. Entonces ahí armamos un esquema, ¿verdad?, de cómo comunicar todo esto. Pero hoy día, con todo esto, como usted bien decía, de las redes sociales, de los medios digitales, pues obviamente el público está lleno de mucha información, puede confirmar mucha información. Con toda esta experiencia que usted ha tenido en todo este tiempo, en todos estos años, ¿cómo se puede armar un esquema de comunicación que realmente pueda lograr en este mundo digital apalear ciertas informaciones que tal vez no son las correctas,
no son las reales, que no hablan bien de nuestra organización, y entonces enfrentar esto que llamamos crisis, ¿verdad? Cuando se presenta. Me encantó primero esa reflexión que hiciste sobre comunicación interna, Nelson, porque es realmente hay grandes desafíos. Sí. Lo que perseguimos es alinear la comunicación, porque en la diversidad también hay mucha riqueza. Es posible que no todos pensemos iguales, es muy posible, pero sí debemos de estar todos alineados en cuál es el propósito de la organización, para qué fue creado, cuál es su objetivo, cómo se quiere relacionar con sus diferentes stakeholders. Eso sí tenemos que tenerlo claro desde la comunicación interna, alinear y balancear la comunicación. Tenemos que crear una estructura fuerte hacia lo interno. Y hay un puente fundamental. Recuérdense que con lo que trabajamos con comunicación y con relaciones públicas, lo que buscamos es también generar credibilidad, que buscamos construir reputación. Claro. Entonces tenemos que crear un puente. ¿A través de qué? De la coherencia. No podemos hacer una cosa hacia adentro y decir una cosa hacia afuera. Entonces hoy día tenemos que tener muy claro la estrategia de comunicación interna y externa, que decimos tenía que estar alineados. Tenemos que identificar claramente cuáles son esos objetivos, cuál es esa misión, cuál es esa visión de esa organización, cómo podemos hacerla compartida. Pero también para poderla hacer compartida, no puede ser solamente mis intereses. Yo siempre digo que la comunicación es un tema de sentido común. Si solamente son los intereses de la compañía, no tengo en cuenta los intereses del personal, los intereses de los colaboradores que hacen posible el negocio de la compañía, entonces es muy difícil lograr esa alineación. Tenemos que tener identificados todos esos stakeholders y sus intereses, qué les preocupa, qué necesitan, cómo les impacta, qué quieren escuchar, qué necesitan saber sobre nosotros, cuándo lo necesitan saber, cuál es ese canal a través del cual ellos desean escucharme o tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, es un tema de objetivo de comunicación, propósitos de comunicación, mensajes de comunicación, identificación clara de cuáles son las diferentes audiencias que me van a escuchar de acuerdo a los mensajes que necesitan saber, con una comunicación alineada y coherente, interna y externa. Y aquí entra pues un actor que ya tiene un tiempo, que no podemos decir que es nuevo, que es el mundo digital. Sí. Un mundo digital que es incontrolable en apariencia. Desafiante. A menos que no suceda un apagón, ya no sabemos. Ahora lo que tenemos que estar es más abiertos al cambio y ser flexibles, pero viene el mundo digital, que nos imprime urgencia, que es inmediato, que genera mucha interactividad. Los que son de generaciones anteriores, generalmente hablaba uno y nadie respondía. Incluso todavía hay empresas que creen que ellos solamente hablan y los demás escuchan. No, ahora la interactividad te la dan las redes sociales. Y lo que no le dicen a las empresas, lo dicen fuera. Por eso también tenemos que crear dentro de nuestra estructura, dentro de nuestra estrategia, muy buenos canales para escuchar hacia adentro. Entonces, lo primero también que tenemos que hacer, una vez tenemos toda esa información de cuáles son los objetivos de la comunicación, tenemos que escuchar. Cuando éramos pequeños, siempre nos decían, recordemos, tenemos 2 orejas para escuchar y una boca para hablar. Entonces, a veces las empresas hablan y no escuchan. Y lanzan una campaña de comunicación costosísima, definen unas estrategias extraordinariamente complejas, definen incluso a veces hasta unos beneficios para los mismos empleados que a lo mejor no les interesa, pero ni siquiera los han escuchado. Lo primero tenemos que es investigar. Entonces vamos a volver al 0001. Primero escuchemos antes de hablar, investiguemos, monitoreemos. Por ejemplo, para crisis que mencionas, uno de los elementos fundamentales es la escucha continua. Tenemos que saber por dónde andan las tendencias. Y hoy día es más complicado todavía. Esa es la buena noticia para nosotros consultores. Pero sí, realmente es más complicado.
porque ahora estamos viviendo un periodo como de inflexión muy particular con Sí. esta mezcla de generaciones. Yo tengo una observación aquí. Hoy día, producto de este mundo digital, hay más crisis. Bueno, no te diría que hay más crisis, pero es más fácil. Las empresas, Las crisis siempre han existido sí, y siempre existirán. Y eso me atrevo a decirlo. No claro, estaré aquí quizás en 100 años para verificar si eso cambió. sí, Siempre existirán, porque la pregunta no es si te va a suceder o no una crisis en la sí, vida, es cuándo. ok, Esa es la verdadera pregunta. ok, Y para eso hay metodologías para tú mapear tus riesgos claro, y también determinar la probabilidad de ocurrencia de una crisis. muy bien, Pero ¿qué sucede? Ahora las crisis se amplifican. Antes, por ejemplo, tú podías llamar a 5 o 6 medios de comunicación clave. claro, Mira, está sucediendo esto, yo quiero darte información, vamos a conocer un poquito más de detalles, si tú necesitas conversar con el vocero, te podemos dar... Y con 5 o 6 medios clave de alta credibilidad, como los que hay todavía en República Dominicana, gente seria que está haciendo un trabajo, tú le muestras datos, hechos, puedes contener esa crisis. Pero hoy día no puedes contener esa crisis tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales. Cualquiera puede hablar, y además, y literalmente, la palabra cualquiera puede hablar. Sí. Y cualquiera que incluso tenga miles y miles de seguidores, aunque no sepa ni siquiera de lo que está hablando. Ya eso de déjame ver la veracidad de ese hecho, ni les preocupa. Por eso vuelvo a lo que decíamos al inicio y tengo que ser reiterativa en esto, porque es un tema fundamental que todos los que estemos trabajando en comunicación y todos aquellos que ocupen posiciones de liderazgo tienen que abordar con mucha seriedad. Y es el tema de la ética, la transparencia y la honestidad. Entonces también el público tiene que volverse cada vez más crítico. Si este vocero, esta persona, no vocero como tal, pero este vocero de este tema, no de una empresa, esta persona que tiene miles de seguidores, este mal llamado influencer, está continuamente diciendo cosas que no están sustentadas en la verdad, solamente para traer likes, usted tiene que dejar de validarlo. Usted tiene que hacer algo, porque ahora también el público está empoderado. Así es. Entonces, sí, las crisis siempre van a existir. Sí, creo que las crisis a través de las redes sociales pueden ser amplificadas. Sí, creo que se necesita un espíritu más crítico antes de emitir juicios. Yo suelo, como asesor en comunicación, en AF Comunicación Estratégica, tengo que estar informada de lo que hablan de nuestros clientes. Entonces, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, yo leo comentarios. Además de que tenemos sistemas de monitoreo que me dan el sentimiento, yo quiero sentir realmente el tono, no que sencillamente un software me lo diga. Y yo dedico tiempo a ver cómo la gente reacciona, tanto a temas de nuestros clientes como a temas de otras empresas, para ir entendiendo un poco más la mentalidad de estas generaciones nuevas y de las antiguas generaciones ante hechos que ahora son insólitos. Cosas que antes tú decías imposible soñarlo y hoy día es algo natural. Así es. Obviamente un sistema basado en valores, pues, es muy importante desde dentro de la empresa para comunicar internamente, para vivir eso internamente y entonces poder comunicar eficazmente todo lo que sentimos desde dentro de la empresa. Pero usted menciona algo importantísimo aquí, los valores también tienen que estar en el que consume la información, en el que la transmite, en el que se hace eco de la información. Y me ha gustado mucho este mensaje porque obviamente hoy día se esparcen muchos mensajes y entonces debemos acostumbrarnos como a buscar la veracidad, la confiabilidad y la reputación de la gente que están esparciendo esos mensajes. Y yo creo que es un llamado a todo el mundo, a ser más exigente, a que nos respeten más. Cuando nos demos cuenta de que alguien sencillamente está difundiendo mensajes por intereses propios, que no están basados en la realidad, debemos castigarlo. ¿Cómo? Pues sencillamente te dejo de seguir. Claro. Pero recuérdense
que también los algoritmos hacen un tema bastante complicado, de que la gente ve lo que quiere ver. Entonces nosotros nada más vemos un pedacito de lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la neurociencia, todo lo que es desarrollo personal, todo lo que es comunicación. Pues evidentemente, ¿quiénes me salen? Pues ese tipo de contenidos. Entonces, si yo me dedico solamente a ver este tipo de contenido, me olvido de lo otro que está pasando en el mundo. Claro. Entonces, también nosotros tenemos una responsabilidad en los procesos de comunicación que va más allá de las empresas y de sus empleados. Nosotros también tenemos que buscar la verdad. Nosotros tenemos que buscar si esos hechos fueron verificados. Nosotros tenemos que darle un seguimiento serio y no podemos sencillamente empezar a hacer comentarios dentro de las redes, que a veces son hasta bien jocosos. Tengo que reconocer que a veces me relajan porque cuánta creatividad hay en el pueblo dominicano, es algo impresionante. Me río mucho y a veces lo leo porque de verdad que me causan mucha gracia, pero en otras ocasiones también tengo que reconocer que me causan cierta preocupación. Sí. Hablemos de AF Comunicación Estratégica. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el propósito que en este momento pues tiene? Y no sé, amplíenos un poco sobre qué clientes le da servicio y cómo impacta este servicio a todos sus clientes. Bueno, AF nace cuando ya sentimos que estamos listos, cuando se dieron las condiciones, cuando teníamos esa madurez profesional, esa madurez personal, cuando teníamos las experiencias aprendidas dentro de grandes organizaciones que eran líderes en cada una o líderes en cada una en su sector. Sí. Cuando ya podíamos sentir que podíamos manejar la incertidumbre que significa emprender. Y queríamos decir, bueno, mira, yo creo que es el momento de dar de una manera a mi estilo, una manera más cercana, una manera completamente ética, una manera dedicada a los clientes, utilizando el poder de la comunicación para ayudarlos a lograr sus objetivos. Pero una característica que nosotros tenemos y que vivimos es que AF solo trabaja de manera consciente cuando sabe que esos clientes de alguna forma mejoran el entorno, mejoran la calidad de vida. Hay industrias que nosotros no trabajamos, sencillamente. Y no criticamos, sencillamente no trabajamos porque sentimos que lo primero que tenemos que ser es coherentes. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con industrias que generan crecimiento, que generan bienestar. Turismo de salud, educación, finanzas, tecnología. Ese tipo de empresas que nosotros sentimos que van a mejorar el mundo. Entonces, por esa mismo, porque tiene que estar coherente con nuestros propios valores, nosotros nos dedicamos a ella. Vimos un espacio hace casi 20 años donde había empresas, porque había buenas empresas de comunicación en ese entonces, pero generalmente la mayoría se dedicaba a organización de eventos, que nosotros hacemos grandes eventos y grandes congresos y es parte de lo que es la comunicación, o gestión de medios, relaciones con periodistas. Nos dimos cuenta que había un espacio vacío a nivel de estrategia. Todavía había necesidad de ese servicio, a nivel de conectar lo interno con lo externo, a tener una visión empresarial de la comunicación diferente. Y uno se da cuenta cuando una organización tiene una visión diferente de lo que es la comunicación, hasta dónde está ubicada en el organigrama. Totalmente. Inmediatamente, si tú ves que la comunicación está a 3 niveles por debajo y no reporta directamente al CEO, porque la comunicación, y eso fue otro de los aportes que nos dio la visión de empresas líderes, es el impacto, la importancia estratégica de la comunicación dentro de la empresa. Entonces, esto nos llevó a nosotros a decir, tenemos que ofrecer, queremos apoyar, queremos ayudar, queremos que clientes exitosos en sectores que mejoran el mundo, en sectores que mejoran el país. Y uno de los casos, por ejemplo, y podemos hablar si tenemos tiempo luego, del turismo de salud, que es donde uno de los temas que tenemos 15 años trabajando y el impacto que tiene en la cadena de valor del turismo de salud, porque es transversal su impacto en la economía, en el país, en la calidad de los servicios de salud. Ese es el tipo de empresa para la que queremos trabajar
para la que sentimos que somos sus aliados estratégicos y queremos seguir siendo sus aliados para que ellos sean exitosos y nosotros solo sentir la satisfacción de que somos parte de ese equipo Claro que sí. para lograrlo de una manera conjunta el éxito que ellos están buscando. Señores, yo debo recordarles que estamos hablando con una persona referente en su industria, una persona de mucho éxito. Entonces queremos hablar de lo que ella mejor hace, que es todos estos temas de comunicación y todos estos temas de ayudar a otros, ¿verdad? En este camino. Pero yo quisiera apartar un pequeño espacio para ese comienzo. Comenzamos con la empresa, con el proyecto y bueno, es una mujer emprendedora. Y entonces, ¿cómo nace eso? ¿Cuáles desafíos iniciales hubo que enfrentar? ¿Cómo realmente pudo avanzar, vencer esos desafíos? No sé si puedes recordar como alguna anécdota especial de esos inicios, de algún cliente, de alguna situación o de algo que realmente se presentó de manera inesperada en el emprendimiento. Yo creo que cuando uno está listo para asumir un reto, las condiciones se dan de manera fluida. Comentaba que creo que un consultor, yo me considero una consultora que busca apoyar a sus clientes. Yo no creo que todo el mundo nació para ser empresario y emprendedor. Sí. Yo creo que hay competencias diferentes y nos Así es. han querido vender que todo el mundo tiene que tener una empresa. Yo creo que soy una persona sencillamente que Dios le dio la oportunidad de aprender mucho de otros, que lo complementó con la formación académica. Creo mucho en lo que tú haces. Sí. Creo que deberías de hacer más todavía porque hay mucho espacio para Muchas crecer gracias. en República Dominicana. Creo que eso es vital, que lo que es la educación continua es esencial porque el mundo está cambiando muy rápido. Entonces yo sentí que sí, que ella estaba lista. Podía manejar la incertidumbre. Tenía muchos amigos, eso ayuda mucho. Los amigos son buenísimos. Claro, Gente que creía en ti, gente que me veía, ¿y qué estás haciendo? Inmediatamente le decía, pues llámame. Y eso pues permitió abrirnos puertas. Quizá recuerdo que, como también venía del área de recursos humanos, hubo un momento que me llamaron de 2 organizaciones que luego se fusionaron y que de hecho hay una que ya no está. Y recuerdo que en un momento dado una me llamó para una posición de vicepresidente de recursos humanos y en otra me llamaron para vicepresidente de comunicaciones y relaciones públicas. Y no tenía ni 4 meses con la agencia. Y yo sabía que eso iba a pasar. Y yo sabía que emprender no solamente es manejar la incertidumbre, sino la tentación Claro. de volver al mundo corporativo, Por la supuesto. seguridad que te da el mundo corporativo. Claro. Tú sabes que cuando uno emprende, uno pierde el apellido. Sí. Es algo impactante, porque no era lo mismo. Explíquenos eso. Sí, uno pierde el apellido. Amelia Reyes de Citibank. Ok. Amelia ya, Reyes yo de IBM. Entendí. Entonces, yo tenía que construir un nuevo Claro, apellido. por supuesto. Amelia Reyes de AF Comunicación Estratégica. Claro. Pero cuando también tienes muchos amigos, Sí. gente con la que tú has colaborado a través de los años en diferentes roles, Sí, sí, sí. cuando la gente conoce la seriedad y la pasión con la que tú trabajas, yo tengo como visión personal a nivel Sí. empresarial, y eso lo sabe todos mis equipos de trabajo, toda la gente que ha colaborado conmigo a lo largo de los años. Yo creo en la mejora continua y en la búsqueda de la excelencia. Muy En la bien. búsqueda de la excelencia, no como perfección, Sí, sino como forma de elevar estándares Por de supuesto. forma continua. por supuesto. Entonces se dieron todas estas condiciones, Qué bien. se dieron todas estas conexiones. Incluso un evento muy lindo. Yo recuerdo que para comprometerme conmigo misma de que yo no me iba a volver a emplear, Sí, sí, sí. yo dije, yo voy a comprar mi oficina. Sí, yo no voy a alquilar. Eso es para que el desafío sea. Era para yo no volver atrás porque era fácil. Señora, Estábamos la tentación, quemando las naves en ese momento. esa bonificación Sí. segura, esa regalía, ese salario, no importa lo que esté Sí. pasando, está ahí. Sí, O sea, era muy tentador. sí, sí, sí. Y yo recuerdo que dije, bueno, pero tiene que estar a pie de mi casa. O sea, yo puse mis condiciones. Ok. Yo no me voy a pasar la vida durando 40 o 50 minutos para llegar a mi trabajo. No. Yo quiero ser eficiente. Tiene que estar a menos de 5 minutos o 10 minutos caminando. Quiero que sea de esta forma y de esta forma. Y yo salí
a buscar por todo el entorno Sí. y a preguntar si había algún lugar en venta. Y hubo uno de ellos que me llamó mucho la atención, pero no tenía ningún letrero de venta. Pero el conserje me ve, me pregunta qué estoy buscando, yo le digo y me dice, espérese un momentico, que hay una persona que está vendiendo. Y me llevó su tarjeta. Y ahí ya tiene 19 años AF Comunicación Estratégica. Porque también uno tiene que comprometerse desde el corazón. Sí. Y sí, recibí mucho apoyo. Sí, siento una gran gratitud. Yo no puedo contar historias muy tristes. Quisiera decirle sí, decirle no, el emprendimiento es sumamente difícil. No, lo que sucede es que yo estaba preparada. Claro. Esperó el momento adecuado. Para eso, yo tenía el soporte familiar para lograrlo. Muy bien. Yo seguí, por supuesto, a nivel académico. La academia te da mucho. Creo plenamente en ella. Continué estudiando, porque sí, usted no puede ir a hablar delante de una gente que probablemente sabe más que usted, porque el cliente sabe más de su negocio que usted. Por lo menos usted tiene que aprender de algo. Por supuesto. Entonces usted tiene que prepararse por respeto para poder verdaderamente aportar valor. Bueno, yo acabo de aprender mucho y usted me acaba de confirmar también datos importantes. Voy a tratar de resumirlos. Primero, un emprendedor debe tener una característica importante, debe tener empleabilidad. O sea, usted no puede emprender porque usted no consigue empleo. Y entonces usted recibió 2 ofertas y estaba tan seguro de lo que estaba haciendo, confiaba tanto en su proyecto que usted las rechazó. Lo segundo es que debe quemar las naves. O sea, yo debo hacer algo que haga que no me devuelva, que haga que yo me comprometa, que haga que yo vea esto como mi único plan. Y entonces por eso usted compra una oficina. O sea, ya usted no puede echarse para atrás en todo esto, ¿verdad? Así es. Yo creo que realmente estas son enseñanzas muy importantes para mucha gente que quiere emprender porque las cosas no van bien, porque no tengo empleo. Sin embargo, tiene que ser una decisión. O sea, esa es la tercera moral, es importante. Tiene que ser una decisión de armar un proyecto empresarial para servirle a otros y para realmente entregarse a otras personas y poder desarrollar su visión. Y me gusta esa última parte de servir y entregar. Sí. El otro lo percibe, Claro. El otro lo decodifica. Claro. Y creo firmemente, y quisiera que ese mensaje quedara, porque trabajé muchos años en recursos humanos. Sí. Sobre todo esto para los jóvenes. Sí. La gente tiene mucho más potencial de lo que realmente cree que tiene. Cuando yo trabajo con mi equipo, si tú le pides hasta ahí, te pueden dar hasta acá. Si tú le pides hasta aquí, te dan hasta allá. Y hasta te sorprenden. La gente tiene mayor capacidad de la que generalmente se percibe. ¿Qué es lo que puede necesitar? Capacitación. Claro. Y un elemento esencial, que con capacitación, o sea, el conocimiento. Sí. Y la actitud, usted va donde quiera. Usted no puede pensar que usted no va a conseguir empleo. Porque desde que usted se sienta en una entrevista y le observan la actitud de yo sí quiero, yo sí puedo y lo voy a lograr. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que me falta para llegar a donde yo quiero llegar? Usted va a encontrar trabajo inmediatamente. Totalmente. Si usted emprende, el emprendimiento requiere mucha persistencia. Sí. Y también hay un tema económico que viene envuelto. Entonces usted tiene que tener capacidad de sacrificio. Sí. Y sobre todo, retrasar la gratificación. Recuérdense que ahora el tema de las redes sociales ha generado tanta dopamina que la gente quiere ser rico en 15 segundos. Y cuando encontramos comunicadores importantes diciendo que no hay que estudiar y que vamos a ser ricos, entonces creemos que todo el mundo va a poder ser rico. Usted no sabe cuáles fueron las condiciones específicas de que a un ser humano le haya podido tener éxito en esto. Hay incluso fundadores de grandes compañías de software, o sea, líderes que dejaron la universidad. Pero tenemos que mencionarlo porque son 1. Sí. 2. Sí. Entonces estamos hablando de millones de personas que le encantó escuchar esa historia. Sí, eso es verdad. Y esa historia pudo ser cierta para un porcentaje minúsculo de personas. Sí. Hay que prepararse. Sí. Hay que estudiar. Hay que tener disciplina. Totalmente. Hay que retrasar la gratificación. Sí. Yo recuerdo
Y estoy hablando ya, ay Dios mío, no me gusta decirlo porque eso recuerda a mi juventud acumulada, pero yo recuerdo hace como 25 o 30 años, no sé, que llegaban unos jóvenes, muchos de ellos que hoy día dirigen organizaciones muy importantes en el sector financiero, que venían de estudiar fuera y eran analistas en la institución. Y a los 6 meses se me estaban sentando, o sea, eso no es de ahora, para preguntarme que cuándo iban a ser vicepresidente. O sea, también tenemos que entender que no es que tenemos que matarnos trabajando, es que tenemos que trabajar con enfoque, con dedicación, con amor, que tenemos que saber lo que estamos haciendo, que no tenemos que hacer las cosas porque el jefe nos está viendo, que tenemos que hacer las cosas bien por nosotros mismos, porque ya este es otro tema, pero eso fomenta tu autoestima. Cuando tú eres capaz de lograr las cosas por ti mismo y lo haces bien, eso te genera una satisfacción interior que te hace sentir capaz. Entonces tú no tienes que esperar ni que el jefe te reconozca, aunque sí el jefe te tiene que reconocer, porque hay que dar retroalimentación positiva, por supuesto. ni que nadie afuera te lo diga. Pues tiene que haber un compromiso. Pero sí tiene que haber un compromiso. Totalmente. Entonces sí se puede. Totalmente. Bueno, pues yo creo que maravilloso. De verdad que a descubrir sus fortalezas. Vamos a descubrir nuestras fortalezas, ¿verdad? Vamos a emplear todas estas sugerencias. De verdad que yo me he quedado muy entusiasmado con todo esto que hemos venido hablando y yo creo que todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pues deben definitivamente hacer suyo. Emprender no es para todo el mundo. Y hay que esperar su tiempo y hay que poner en práctica todo esto que la señora Amelia nos ha conversado. Volvamos a la comunicación. Tenemos la empresa corporativa, el mundo corporativo, la empresa más grande, la empresa mediana, la empresa pequeña. Obviamente, tal vez la empresa pequeña, mediana, tal vez no tiene un presupuesto para manejar aspectos comunicacionales. ¿Qué recomendación le da usted a esta empresa que no puede disponer de un presupuesto, pero que realmente quiere, ¿verdad?, comenzar a comunicar y hacerlo eficazmente, que su público le conozca? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Primero tiene que existir la voluntad y la conciencia de los líderes. Nada sucede abajo si los líderes arriba no quieren alinearse. Eso es lo primero. Es poco lo que hay que hacer. Cuando yo he estado en organizaciones que vamos a impartir capacitaciones precisamente de destrezas de presentación Sí. Para oratoria, a veces la gente lo veo como temeroso porque está el jefe. Sí. Tú miras mucho lo que está pasando en una organización tomando la temperatura arriba. Eso es lo primero. Entonces, cuando hay voluntad, hay mayores oportunidades. Entender que la comunicación es una inversión, no un gasto. Y eso también tiene que cambiar la mentalidad. Porque si te llaman y te dicen que hay un tema de un equipo que está defectuoso, tú vas a invierte inmediatamente en repararlo. Pero la comunicación, que es el sistema nervioso de una organización, que es lo que permite proyectarte, que es lo que permite generar confianza ante tu público, que es lo que permite prevenir que una crisis suceda y te destruya como organización, que es lo que permite que se fortalezca la cultura organizacional, no puede ser un gasto. Entonces tú puedes hacerlo de dos maneras. Tú puedes tener a alguien interno capacitado que te apoye, que te acompañe, que tú realmente empoderes y que esa persona realmente cuente con las competencias para hacerlo. Y si es muy grande la organización, pues definitivamente yo lo digo con toda honestidad, para eso hay muy buenas agencias de comunicación y relaciones públicas en el país. Lo que sí tenemos que buscar es una agencia que se reconozca por su ética, por su transparencia, por su experiencia. Porque yo recuerdo, y me preguntaste antes, qué nos había motivado a trabajar en esto. También fue un tema. Yo trabajaba para grandes organizaciones, contrataba grandes compañías de agencias de comunicación, pero luego me enviaban a un joven con muy buenas intenciones, junior, que no tenía ninguna experiencia. Entonces yo decía, no. Por eso cuando en nuestra visión es ser la preferida, no la más grande. AF no quiere ser la agencia más grande, la AF quiere ser la preferida de su cliente para poderle dar ese calor humano directo, que sienta que personas con experiencia, con conocimiento, están tratando sus necesidades.
porque para una empresa su negocio es lo más importante. Entonces, para mí, el negocio de esa empresa es muy importante y yo lo quiero ver directamente. De hecho, cuando nosotros abordamos una empresa, lo primero que hacemos es un levantamiento. Yo quiero conocerte. Y la primera sesión de trabajo, cuando no es un evento puntual, que es mucho lo que hacen algunas organizaciones, mira, yo necesito un lanzamiento, voy a mandar una nota de prensa. Mira, yo quiero hacer una actividad interna porque tenemos un aniversario que está muy bien y hay que hacerlo, entonces yo te contrato para esto. Ya esas son acciones puntuales que la puedes hacer interna o externa y que son necesarias. Pero cuando nosotros vamos a trabajar y a ser aliados estratégicos de una organización a largo plazo, lo primero que tenemos que saber es qué hace, por qué lo hace, cómo lo hace, quiénes son ustedes, cuáles son sus propósitos, cuál es su plan, a dónde quieren llegar, cómo nosotros podemos apoyarles, qué ustedes esperan de nosotros. Y es una sesión que dura horas y a veces en varias sesiones, dependiendo del tamaño de la empresa y de las necesidades de la organización. Entonces yo creo que tenemos primero que cambiar la mentalidad de que es una inversión el trabajar con comunicación. Vimos que ustedes, y es un tema muy importante que debemos tratar, la incursión que están teniendo en el sector salud, turismo de salud. Primero, darnos una perspectiva, ¿verdad? De cuáles son las actividades que ustedes están realizando. A mí me gustaría saber también cómo impacta el turismo de salud, ¿verdad? En la economía de nuestro país, porque es algo como que está mucho en auge actualmente. Bien, es una pregunta excelente porque es uno de nuestros clientes que nos ha hecho crecer más y aprender más, porque nos ha permitido aprender del turismo, de la salud, de dos pilares de un país. Y el turismo de salud, el turismo de manera particular, la columna vertebral de nuestra nación. La salud es esencial y se demostró en la pandemia que sin salud no hay turismo, y se demostró a nivel mundial. Entonces estamos hablando de que el turismo de salud, que es cuando alguien toma una decisión desde su país de venir a otro lugar a buscar un servicio de salud. Ese es lo que denominamos turismo de salud. Se ha demostrado el impacto transversal que tiene el turismo de salud en la economía de una nación. Pero al mismo tiempo, para hacer un buen turismo de salud, se necesita toda una nación. Este impacta desde el sector financiero, las agencias de viaje, los hoteleros, por supuesto los centros de salud, la seguridad, la cadena de valor es amplísima. Yo creo que pocas industrias mueven tanto como el turismo de salud. Pero quizás uno de los elementos más importantes que a mí me gusta destacar siempre que hablo de turismo de salud es que los mayores beneficiados del turismo de salud somos los propios dominicanos. ¿Por qué? Porque la mayoría, evidentemente, de los pacientes que van a ver estos grandes centros que se están acreditando internacionalmente para poder competir con otros destinos, van a ser, ¿verdad?, los propios dominicanos. Entonces nosotros necesitamos saber que la calidad es buena. Entonces nosotros somos los beneficiados. De hecho, todo dominicano debería comprometerse de manera particular con el turismo de salud, porque se va a beneficiar de esto inmensamente. Recuerdo hace 15 años nosotros empezamos a trabajar con el doctor Alejandro Cambiaso en la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, quien como un visionario la fundó. Pero, ¿qué sucede? Que la comunicación es el motor impulsor de todo lo que querramos proyectar. Estaba ahí, estaba trabajando, pero de manera quizás más tímida, más conservadora. Cuando llega la comunicación como estrategia estructurada a través de la alianza con AF Comunicación Estratégica, entonces se amplificó. Y una de las formas, porque hemos hecho diferentes iniciativas, ha sido los congresos internacionales de turismo de salud y bienestar, que este 22 y 23 de octubre va a tener su 7ª versión, que este es un punto de encuentro de tomadores de decisión, es de generadores de negocios, de networking, de actualización. Es una oportunidad especial de proyectar a la República Dominicana con todo el potencial que está probado que tiene para ofertar los servicios de salud, para exportar servicios de salud. Entonces, nosotros los dominicanos necesitamos que todas las
organizaciones, todas las áreas, todos los sectores se comprometan. Porque para que un turista de salud decida venir, tiene que tener una percepción de seguridad del destino. Totalmente. Un turista de salud no va y se encierra en un resort, y qué bueno que vienen a resorts. Pero un turista de salud viene con su familia y probablemente, dependiendo de la naturaleza del procedimiento, termina también en un resort. Un turista que va a un resort usualmente no va al restaurante, pero las familiares de los turistas de salud van a los restaurantes, toman taxi, van y visitan la ciudad colonial o van y visitan Santiago porque es un centro, es un polo también de turismo de salud muy importante, o van, por ejemplo, si es en Punta Cana, pues por supuesto, ¿no? Claro que sí. Entonces, cuando vemos el turismo de salud, cómo afecta a la economía, porque tú necesitas invertir en infraestructura, en equipo. De hecho, hoy día hay una competencia magnífica lo que está sucediendo en el sector salud, porque están compitiendo en base a la calidad. Y ves que hoy día un centro de salud busca el último resonador y 3 meses después hay otro más moderno en otro lugar. Sí, Entonces estamos viendo una competencia en base a la calidad, claro. que es fantástica. Entonces cuando uno se siente que hace 15 años, Sí. nadie en República Dominicana, me atrevo a decir, tomaba muy en serio acreditarse internacionalmente. Hoy día, después que la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, en conjunto con una serie de actores, que son los miembros de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, porque no todo el mundo puede ser miembro de esa institución, por ejemplo, el Ministerio de Salud en este momento y en otros momentos, pero sobre todo el doctor Víctor Atala, quien ha sido un promotor de la calidad y que nos facilitó un sello de turismo de salud, inmediatamente tomó posesión prácticamente de su puesto. Cuando vemos que todo un país se alinea, lo único que aquí hace falta es más promoción del Ministerio de Turismo en el exterior, de esta oferta tan maravillosa que tiene el turismo de salud para beneficio de los dominicanos, no solo desde el punto de vista económico, ojo, no solo desde el punto de vista económico, que ya se probó, porque en el 2022 vinieron casi 300,000 turistas al país de salud, y yo digo que mal contado, porque hay gente que viene, va a visitar, aquí usted vino a visitar a mi tía, pero aprovecha y va al odontólogo. Mucha gente. Entonces, ese es un turista de salud encubierto, porque aunque él quizás no dijo que vino al odontólogo, pero realmente tenía cita con un odontólogo y vino a ver a la tía. Entonces, también utilizó, que quiero volver a ese tema, utilizó tal vez un transporte si no lo fueron a buscar, y eso le da vida también a todo lo que es el sistema de transporte. Cuando vemos el movimiento que genera el turismo de salud, la reputación. ¿Por qué? Porque para tú venir a un país, para que te anestesien y te duermas, es porque tú tienes mucha confianza. Totalmente. Entonces, si nosotros somos el destino número 1 del Caribe, el destino número 2 de Latinoamérica y el número 19 en el mundo, de acuerdo a la Medical Tourism Association, es porque nosotros somos un destino que ofrece calidad y precio. Porque también tenemos que ser competitivos y nunca podemos matar la gallina de los huevos de oro. Entonces ahora tenemos este 7º Congreso Internacional que viene con muchísimas novedades, que es un punto de encuentro obligatorio de toda la cadena de valor del turismo de salud en la República Dominicana, que va a ser un espacio donde vamos a ver que República Dominicana tiene mucho y más que ofrecer. Recuerdo en otro congreso que hicimos el año pasado de salud digital, vinieron muchas personas de México y quedaron admiradas del potencial que tiene la República Dominicana y vienen ahora para precisamente el 7º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar. Entonces, creo que ahí la comunicación ha jugado un papel estratégico y fundamental. Totalmente. Y la verdad que ya creo que todo el mundo entiende porque nosotros en la presentación hablamos de un liderazgo con propósito, ¿verdad? Exactamente. De verdad que yo le felicito porque esto es de gran aporte. No solamente para la economía, sino también para la parte social, todo lo que esto impacta, ¿verdad? Todo lo que impacta. Y además se está creando una fuente de competencia sana entre los actores que quieren ser más competitivos. Y yo digo que esa es la gran noticia y me encanta lo que están haciendo los centros de salud en la República Dominicana. Están invirtiendo, por eso decía, esa cadena de valor es tan amplia porque para eso tú necesitas financiamiento. Claro. Ya hay fondos de inversión en temas de salud. Está la banca. Entonces, o sea, estamos viendo un movimiento
que genera bienestar en muchos sentidos, bienestar económico y por supuesto lo que es la salud, que es lo que estamos buscando. Sí, Entonces, sí, el turismo de salud es un tema que el presidente incluso lo ha tomado con mucha seriedad también y lo está apoyando, porque sabe que es un nicho en crecimiento que beneficia notablemente a la nación, pero que todos los sectores deben comprometerse de la misma manera. Y si no entendemos todavía, nosotros con muchísimo gusto vamos y le explicamos, pero el turismo de salud beneficia enormemente a una nación y a todos sus ciudadanos, porque repito, el principal beneficiado es el dominicano que vive aquí, que antes de que, por más seguros médicos internacionales que tenga, que hay muy buenos hospitales internacionales en Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, antes de poder tomar un avión, tienen que darle los primeros auxilios en República Dominicana. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero es aquí primero que lo van a atender. Entonces, si no fuera por otra cosa, yo me preocuparía nada más por eso, de asegurarme de que se sigan elevando los estándares de la calidad de los servicios de salud para la seguridad del paciente, el beneficio del dominicano. Totalmente, de verdad que emocionante el tema. No nos podemos ir de aquí sin hablar un poco de responsabilidad social empresarial. Un tema importantísimo, muchas empresas pues han hecho suyo este tema. Ustedes pues trabajan la responsabilidad social y nos gustaría como ver los tópicos más importantes, ¿verdad? De cómo una empresa tiene que considerar qué elegir, cuáles son los ejes fundamentales donde hacer responsabilidad social, qué tipo de empresa debe hacer qué tipo de acción, buscando pues quedarle bien a su comunidad o a la población, al país. Bien, yo creo que ya llegó el tiempo y estamos bastante maduros de que la responsabilidad social, los términos sostenibilidad, sustentabilidad, competitividad sostenible, no sean solamente temas de las grandes empresas. Esto tiene que ser un tema obligatorio de todas las organizaciones sin importar su tamaño. Recuerdo como en los años 70 que Friedman, probablemente recordarán, algunos, otros más jóvenes quizás lo habrán leído, ¿verdad? Ya decía que la única responsabilidad que tienen las empresas era hacer ricos a sus accionistas. Eso ya cambió. Eso yo creo que ya no debería aparecer. Es un nuevo mundo. Ya estamos en un nuevo mundo. Sí hay que ser rentables, porque claro, si no somos rentables, no somos sostenibles. Totalmente. Entonces también tenemos que buscar la rentabilidad de las organizaciones. Pero hace mucho tiempo que ya eso no es así. Somos responsabilidad social. Básicamente se ha definido, cada organización la define de manera diferente, pero al fin y al cabo es ser responsable con los stakeholders que tú impactas o te impactan. ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo yo debo de comportarme? Yo no puedo ir a instalar una fábrica y afectar el tránsito de toda la comunidad, por ejemplo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es asegurarme de que yo no voy a ser un problema para la comunidad, de que yo no voy a contaminar la comunidad. Para ponerlo en términos simples. Todas las organizaciones, no importa su tamaño, pueden exhibir acciones claras de responsabilidad social. La primera es hacia adentro. Tenemos que tratar con justicia a nuestros empleados. Claro. Tenemos que darle condiciones a nuestros empleados. Por supuesto. Yo recuerdo que yo siempre a mi equipo le digo, miren, primero, aquí se le paga a la DGI, eso sí, ese es el primero. Por supuesto. Ese es el primer stakeholder. Y después a los empleados, y después a los suplidores, y después que venimos nosotros. Exacto. Pero lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que usted tiene que ser justo, tiene que cumplir. Claro. Con eso es responsabilidad social. Por supuesto. Y no es como le dicen, un greenwash, que también uno lo va detectando. Ahora, si está muy de moda, si es una institución que tiene que ver con temas ambientales porque afecta el medio ambiente, entonces eco. Y eco es sencillamente un branding, no necesariamente un cambio ni en el empaque ni en el contenido. Entonces también tenemos otra vez un llamado. Y eso es lo bueno de las nuevas generaciones, que en ese sentido están siendo más exigentes. Lo que no pueden es hablar sin buscar evidencia e investigar. Pero sí hay compañías que todo lo tienen eco y hay que investigar eco qué. Entonces, si realmente están siendo coherentes, éticos, transparentes en su responsabilidad social. Y lo sencillo es, si usted es una empresa de salud, lo primero que usted tiene que trabajar es con prevención. Eso es una responsabilidad social alineada al corazón de su actividad.
de su negocio, de su esencia. Usted puede, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de lo que se dedique, puede hacer operativos, puede hacer activaciones. Si usted impacta el medio ambiente, puede generar conciencia. Pero lo primero es que si usted tiene unos filtros que contaminan, cambie los filtros. Esa es su primera responsabilidad. Y luego entonces hablamos de, vamos a sembrar. Porque ahí yo veo a veces mucha desconexión en las empresas, mucha desconexión entre lo que hace una organización y su responsabilidad social. Y en el fondo lo que no se dan cuenta que si bien esto tiene beneficios, porque la gente ve que por lo menos hay una intención, hay una voluntad, hay un compromiso, no le beneficia de manera directa al negocio. Entonces también usted tiene que ser estratégico. Claro. Porque usted tiene que ser competitivo sosteniblemente. Entonces no puede ser solamente hacer responsabilidad social como quien hace filantropía o como quien hace una donación. Usted tiene que tener cuál es la naturaleza del negocio, a qué yo me dedico, cuáles son mis stakeholders, más importante, a quiénes de esos yo impacto, cómo los impacto y cómo yo les puedo llevar alivio para que ellos entiendan que yo soy un aliado y que yo vengo a contribuir con ellos. Entonces ahí hacemos un programa de responsabilidad social que tenga propósito y sentido para esa organización. Muy bien. Bueno, la señora Amelia Reyes, una mujer muy reconocida y de verdad muy exitosa. Pero no puedo dejar la oportunidad sin preguntar, como mujer, como una persona de familia, ¿cuáles son esos desafíos que enfrenta una mujer empresaria, ¿verdad? Y cuáles son esos consejos, esas sugerencias que usted le puede dar a la mujer dominicana, a la mujer profesional que quiere emprender, que quiere realizar sus sueños, que quiere lograr sus sueños, que quiere avanzar profesionalmente dentro de las empresas para las cuales trabaja? Yo creo que hay dos desafíos. Primero, ser mujer y ser empresaria. Las dos cosas son retos. Sí. Pero como todo reto en la vida, sencillamente uno tiene que enfrentarlo mirándolo a los ojos, prepararse para ellos. El miedo puede estar ahí. Es como siempre le digo a mis propios hijos, el miedo nació para protegernos, para que podamos sobrevivir. Lo que no podemos dejar es vencernos por el miedo, sino abordarlo de la manera correcta. Preguntarnos qué necesitamos para nosotros emprender, qué nos hace falta, prepararnos para ello. Y tenemos que hacer esa conciencia interna. Si necesitamos buscar asesoría, busquemos asesoría para que nos ayuden en ese proceso de emprendimiento. A nivel de mujer, creo que sí, madre, esposa, amiga, hija en su tiempo, cuando estaban mis padres, hermana, tía. Creo que toda persona, hombre o mujer, sencillamente, tiempo. A veces, ¿cómo vamos a administrar ese tiempo sabiamente? Porque el tiempo va a pasar. Esas 24 horas que tú tienes al día seguirán siendo las mismas. A veces que la gente dice, no, yo tengo tiempo, yo lo voy a hacer, pero ¿a quién le vas a quitar el tiempo? Tú tienes que ver esa cuenta con claridad y definir cuáles son tus valores. Por ejemplo, lo digo a nivel personal, yo pudiera estar haciendo más cosas y podría hacerlas y me gustaría hacerlas. De hecho, si no tuviera que trabajar, solo me dedicaría a trabajar con jóvenes y orientarlos en sus temas de carreras, de crecimiento, de comunicación. Pero tengo que trabajar además. Entonces, yo quisiera hacerla. Pero esas 24 horas yo tengo que dividirla entre AF Comunicación Estratégica, que es un hijo, esposo, extremadamente demandante. Tengo que dividirla con mi esposo, con mis hijos, con mi yo personal, que necesita pues recargar energía, que necesita sanar, que necesita meditar, que necesita orar. Mi guía, y lo digo porque a veces en los términos empresariales a veces se oye raro, mi guía es Papá Dios, lo sabe el equipo, y lo quiero decir aquí, Él me da la sabiduría, a Él se lo debo todo, la gratitud es inmensa porque nada tengo, todo se lo debo a Él. Y como siempre comparto con los equipos de trabajo, después que usted decide hacer todo lo que está en tus manos y usted se cuestiona solo internamente, dice, yo hice lo mejor de mí, yo di lo mejor de mí, déjale los resultados a Papá Dios. Entonces, usted también necesita ese tiempo. Entonces, uno tiene que definir claramente prioridades como mujer
y como empresaria. ¿A qué tú le das valor? Y es real y a veces doloroso, muy doloroso, porque generalmente le damos valor a aquello que más tiempo le dedicamos. A veces no es del todo cierto, porque a veces quisiéramos estar más tiempo con nuestra familia, pero tenemos que cumplir un horario de trabajo. Pero a veces también le dedicamos mucho tiempo a las redes sociales. Mi esposo se queja a veces de que yo tengo que dejarla un poco las redes de lado, entonces yo me obligo y dejo el celular en algún lugar lejano donde voy a estar para asegurar, y a veces se me olvida incluso y lo dejo cuando voy para el trabajo, porque lo hago a propósito para desconectarme, para saber que el celular no me domina. Entonces yo creo que es esa prioridad y el vencer el miedo, que es natural. Todos tenemos miedos, eso es natural. Ahora, dejarnos vencer por el miedo es lo que no podemos hacer. Bueno, pues yo me siento muy afortunado, muy agradecido de verdad porque haya aceptado compartir todo esto. No solamente venir a compartir su trayectoria, yo pienso que ha sido toda una hora de inspiración para mucha gente. Escucharle hablar con tanta pasión, con tanta entrega. Obviamente uno tiene que concluir, ella vive lo que hace. Y eso pues no se ve tan comúnmente. De verdad que hay personas que son inspiradoras, son simplemente uno escuchándole cómo hacen las cosas, cómo piensan, de cómo ven el mundo en el cual se desenvuelven. Y para nosotros ha sido muy inspirador todo este tiempo que hemos compartido. Muchas gracias, Nelson, por escucharme, por la paciencia, mi gratitud sincera por ello, por darle la oportunidad a la comunicación, darle un espacio. Y sobre todo te felicito por lo que estás haciendo, porque te reitero, creo en la capacitación, en la educación, en que la gente puede pues lograr sus metas si se prepara. Y lo que haces ayuda, contribuye, mejora el mundo. Muchísimas gracias, Señores, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. No olviden seguirnos en las redes sociales. Síganos en YouTube, Spotify y todas las plataformas donde estamos activos con nuestro podcast. Hasta la próxima.